buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de la materia que nos ocupa. En este caso, o el día de hoy, vamos a abordar propiamente qué son las necesidades educativas especiales, cómo se contemplan, cómo se clasifica, su ámbito de atención y competencia, entre otras, que sin lugar a duda pues son indispensables para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Sean bienvenidos pues y les deseo mucho éxito. Cuando nosotros aludimos propiamente a la educación especial, es importante indicar qué es la educación especial. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la educación especial, nos dice que los estudiantes que presentan alguna discapacidad, pues son todos aquellos que por razón congénita o en su defecto, por una cuestión adquirida, tienen una o más deficiencias, ya sea en su carácter físico, en su concepción mental, intelectual, sensorial, y esta puede ser de manera permanente o en su defecto puede ser temporal, y que obviamente al poder interactuar con demás personas, pues se presentan barreras que le impone ya sea el entorno social o en su defecto precisamente la misma discapacidad para que se vea limitado en su proceso de desarrollo, ¿no? Y que en este caso puedan impedir su inclusión de una manera plena y de una manera efectiva, acorde o en igualdad de condiciones con el resto de la colectividad. Por ello, existen estudiantes con otras condiciones de vida como el autismo o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que si bien es cierto no se consideran previamente como una discapacidad, pues también pueden presentar algún tipo de barreras para poder aprender y para poder interactuar ya sea en la vida familiar, en la vida social, en la vida escolar, entre otras. Y estas dificultades precisamente limitan la interacción social, la comunicación, el lenguaje, la integración sensorial y la conducta, y por tanto, pues requieren apoyos significativos y de una atención educativa diferenciada. En ese sentido, los estudiantes que presentan aptitudes sobresalientes, pues vemos que en contraposición son aquellos capaces de destacar de una manera significativa dentro de un grupo social educativo al que pertenecen, en uno o en más de los campos del quehacer humano, ya sea científico, tecnológico, humanístico, social, entre otros. Sin embargo, cuando nosotros vemos que a través de los centros de atención múltiple, como son CAM, o los centros de apoyo a la educación regular, que son USAER, vemos que el subsistema educativo estatal brinda una atención educativa a alumnos que en un momento dado pues presentan algún tipo de barreras para el aprendizaje y la participación y que pueden o no estar asociados a una discapacidad o a una aptitud sobresaliente. Todo ello con el afán de promover el ingreso y permanencia, así como también el egreso de los niveles educativos, ya sea inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación laboral. Vemos que estas son las formas generalizadas en que se considera una educación o una educación una necesidad educativa especial, ¿no? También cuando nosotros hablamos de estas formas de reconocimiento de la educación especial, pues vemos que también una de las principales búsquedas dentro de la pedagogía o lo que se pretende, así como ustedes que están estudiando una especialización o una maestría dentro de la atención específicamente necesidades especiales, que es ahora llamada inclusión educativa, pues se busca otorgar todas aquellas herramientas necesarias para que en un momento dado, cuando estemos ya sea frente a grupo o frente a personas que presentan alguna discapacidad, pues tengamos todas estas herramientas teóricas, pero también humanísticas, que nos permitan otorgar una educación de calidad y de calidez, ¿no? Porque si bien es cierto, recordemos que presentan algún tipo de discapacidad, pero también estas son mucho más latentes o se ven mucho más marcadas por todas aquellas circunstancias de discriminación, ya sea en la escuela, en la casa, ¿no? Por eso muy importante también es el rol que juegan los papás, el rol que juegan nosotros o que jugamos nosotros como docentes, el rol que juega la propia comunidad, el rol que juega el Estado, porque cada uno dentro de la esfera de competencia incide de una manera o de otra, positiva o negativa, precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y precisamente la Secretaría de Educación, a lo largo del proceso evolutivo de las necesidades educativas especiales, como primeramente se llamaban, pues vemos que van surgiendo estas formas, primeramente de identificar a partir de la cuestión médica, posteriormente a través de su regulación en los instrumentos jurídicos normativos, a través de la obligatoriedad
que se ejerce tanto para que puedan ser reinsertados o insertos dentro del ámbito laboral, para que puedan ser independientes, para que también puedan de una manera integral coadyuvar en el proceso educativo diferentes factores o diferentes profesionistas o profesionales como son los pedagogos, los psicólogos, los médicos, el área de rehabilitación, entre otras, que repito, desde la trinchera que les corresponda, pues también logren una mejora sustancial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, vemos, repito, que la búsqueda de la pedagogía, que si bien es cierto, preparar para el futuro, se transmiten todos aquellos conocimientos necesarios para la vida diaria, así como también para el desarrollo académico y laboral. Sin embargo, vemos que también esto, al hablar precisamente de la discapacidad, pues desde la antigüedad la discapacidad ha sido vista por distintas cuestiones sociales como un tabú, ¿no? Ya que las personas en un principio que presentaban alguna discapacidad, pues eran relegados, eran incluso rechazados socialmente hablando, ¿no? Con el tiempo, pues obviamente esta idea pues cambia, ¿no? Y han aumentado los esfuerzos para poder visibilizarla y reconocer el valor de todas las personas por el simple hecho de ser personas, con independencia si presentan o no alguna discapacidad. Sin embargo, vemos que existe mucho campo de trabajo en ese sentido, pero se ha ido evolucionando, ¿no? La educación especial, pues la forma de trabajo dentro del ámbito educativo para quienes tienen alguna dificultad para aprender, ya sea por alguna discapacidad o por un trastorno dentro del desarrollo, por alguna problemática social que interfiera de una manera u otra dentro de su proceso educativo, ¿no? Por ello, la educación especial trabaja en aras de garantizar una mejora educativa para todas las personas, desde la planeación, obviamente, de todos aquellos, como su nombre lo dice, planes y programas, que si bien es cierto, vayan dirigidos a toda la colectividad, porque recordemos que ahora se trabaja bajo la inclusión educativa, ya no separar o formar grupos, personas con discapacidad y personas que no lo tengan, no, sino todos trabajar en un mismo sentido, para que luego entonces, bajo una planeación, se determine a corto, mediano y largo plazo cómo se va a trabajar, qué es lo que se pretende enseñar, cuánto se pretende que los alumnos aprendan, cómo voy a trabajar o qué métodos y técnicas voy a utilizar con las personas que presentan algún tipo de discapacidad, y dentro de esas discapacidades también no va a ser el mismo material que yo utilice con personas que tienen algún déficit de atención, a algunos que presenten alguna discapacidad auditiva, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar, identificar primeramente el tipo de discapacidad, el grado de la discapacidad, y luego entonces ver, identificar si existen nuevas o bien otros profesionales que de manera conjunta podemos trabajar para una mejora en el alumno. Y luego entonces, bueno, vemos que todos estos factores, repito, son los que van a incidir para que se logre el objetivo deseado, ¿no? Lograr propiamente esta mejora o estas prácticas en beneficio de los alumnos. Vemos, apreciables alumnos, que estos son previamente dentro de las formas de reconocimiento, de las formas de atención y de intervención que se tiene o que se debe de tener para atender a personas con algún tipo de discapacidad. Cuando hablamos también de la clasificación de las discapacidades, vemos que esta, en cuanto a la educación especial, se encuentra clasificada en dos grandes grupos. El primero, que comprende desde la discapacidad intelectual, los trastornos visuales, de audición y de lenguaje, y también los neumotores, y los otros que comprenden los problemas de aprendizaje como de lenguaje y de conducta. Por ello, la necesidad de educación especial de este grupo es transitoria y complementaria, o también conocida como pseudoeducacional normal. Los servicios de educación especial vemos que son todas aquellas instancias que están a disposición de la comunidad para poder apoyar en la atención escolar de los alumnos y las alumnas que presenten algún tipo o algún grado de discapacidad. Bueno, estos apreciables alumnos y otros temas son los que de manera muy particular vamos a estar viendo dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día y quedo a sus apreciables órdenes. Hasta luego.